Muy buenos días a todos. Quiero darle gracias a Dios por este precioso día martes 18 de febrero del año 2025. Hoy vamos a continuar estudiando los 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Y hoy quiero hablarles de dos aspectos más, el aspecto número 5 y el aspecto número 6. El aspecto número 5 nos habla de el ungir del Hijo de Dios para llevar a cabo su comisión. Ese es el número 5. Y el número 6 es que el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, demostró todas sus obras con poder, con maravillas, señales y prodigios. Entonces, esos dos aspectos que vamos a hablar hoy es para entender que todo lo que Dios ha hecho es su trabajo. Entonces quiero que veamos que cuando el Hijo era de 30 años de edad, Dios lo ungió para llevar a cabo su comisión. Vamos a leer en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si tú recuerdas, en el mensaje anterior estuvimos hablando de Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 6, y allí se nos habla de cómo Dios declara que el Señor Jesucristo es su Hijo engendrado. Y dice allí que ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces nosotros tenemos que entender, porque cuando explicamos las categorías de hijos, nosotros tenemos que entender qué categoría de hijos somos nosotros. Porque primeramente Dios declara en la esfera celestial, frente a los ángeles, Él dice que ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Significando entonces que primeramente tenemos que ver a Cristo en la esfera espiritual como hijo engendrado. Pero tenemos que entender que ese hijo engendrado nos incluye a nosotros, porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Así que desde que Dios tuvo el deseo en su corazón de ser Cristo, porque tenemos que entender eso, Dios en su corazón tenía el deseo de ser Cristo, de ser el Hijo, siendo Él la fuente, el Padre. Él en su beneplácito, en su deseo, en su corazón, Él quería ser el Hijo, porque su plan así está diseñado. O sea que estaba diseñado que Él se iba a hacer hombre, y se hizo hombre. Y cuando Él se hizo hombre, nosotros tenemos que ver que esa parte tiene que ver con su autocreación. Y en su autocreación Él declara: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso es muy importante entenderlo, porque Cristo, antes de venir aquí a la tierra, Él fue el Hijo de Dios engendrado en la esfera celestial. Cuando Él crió los ángeles, Él frente a los ángeles, Él declara: ¿a cuál de ellos le he dicho yo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Luego ahora tenemos este pasaje de Mateo 3, 16 y 17, donde dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Veamos pues dos declaraciones. Vemos una declaración en la esfera celestial donde Dios enfáticamente nos dice que a ninguno de los ángeles Él le dijo que era engendrado. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice, eso no se lo pudo decir a ninguno de los ángeles, porque los ángeles no fueron hijos engendrados. Ellos eran hijos criados, pero sin tener la vida de Dios como algo absoluto en ellos. Tenían la vida externamente, porque habían sido creados por Dios y Dios es el Padre de los espíritus, pero ninguno fue engendrado. Engendrado implica algo profundo. Pero ahora que está en la tierra, el Señor iniciando su ministerio, ahora de nuevo la voz del cielo dice, señalando en la tierra, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, por favor, yo quiero que usted note que las declaraciones de Dios para Cristo como Hijo tienen diferentes categorías. Primariamente, Él es el Hijo de Dios, engendrado en la esfera celestial, lo cual implica creación, porque usted puede averiguar en el diccionario, la palabra engendrado quiere decir darle vida. Eso significa también crear. Usted puede ver, está incluida la definición de crear en esa palabra que Dios usa, engendramiento, engendrar. Engendrar es dar vida. Nosotros hemos engendrado nuestros hijos, es decir, que Dios les ha transmitido nuestra vida a ellos. Entonces, tenemos que notar algo porque ya aquí en la tierra el Señor vino para llevar a cabo una comisión. Él no solamente fue criado, engendrado, sino que en la tierra Él tiene que llevar una comisión y Jesús fue bautizado para cumplir la justicia de Dios. Y los cielos le fueron abiertos. El Espíritu Santo descendió sobre Él y el Padre habló concerniente a Él. Antes que el Espíritu descendiera sobre Él, el Señor había nacido del Espíritu, porque tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entenderlas. Jesús ya era nacido de Dios en la esfera espiritual, y Él ya había sido engendrado. Por lo tanto, Jesús tiene la naturaleza divina. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, es Dios. El Padre es la fuente, el Hijo es la expresión del Padre, pero con la vida del Padre. Por eso no nos confundamos. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Allí nos da una metáfora explicándonos por medio de el hablar divino. El hablar divino es Cristo. Y por eso ese hablar divino en Juan 1:14 dice que se encarnó, o sea, tabernaculizó entre los hombres. Voy dando toda esta explicación porque es importante entender cómo es que Dios enfoca a su Hijo en la esfera del Espíritu, en la esfera terrenal cuando sale de las aguas del bautismo. Pero entendamos cómo funciona este asunto porque el Señor ya había nacido del Espíritu. Mire cómo dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que tenemos bien claro que por el Espíritu Santo iba a nacer el Hijo de Dios. Ya lo he explicado. La simiente de la mujer, simiente es semen, así que no hay ninguna complicación. Y aquí en este programa se dice lo que otros no dicen. Algunos tienen temor de predicar la verdad en su pureza. Yo no tengo temor de predicar la verdad en su pureza, porque la simiente de la mujer es el semen. El semen es divino, el semen que fue puesto en el útero de María. El semen que se unió con su óvulo es un semen celestial, es el semen de Dios. A mí no me pregunte usted cómo Dios puede producir semen si Él es Dios.
Si Él nos ha hecho a nosotros, Él nos ha creado, nos ha hecho, nos ha formado, Él sabe cómo se hacen las cosas. Pero lo que sí enseña la Biblia claramente es que Cristo es la simiente de la mujer. Y como ya hemos explicado todo ese proceso, leamos también Mateo 1, 18 y 20. Mira cómo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que el proceso de Dios es muy importante entenderlo, porque en Hebreos Él nos explica que en la esfera celestial Cristo fue engendrado, en la esfera celestial fue creado. Él es el primogénito de toda creación. Pero ya cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor explica que Él es su Hijo amado también, saliendo de las aguas del bautismo para cumplir una comisión. O sea que Él trajo una comisión. Cristo vino a esta tierra con una comisión, con un plan. Así que gracias a Dios que lo podemos ver. Y entonces el Señor nace de la mujer. Esto nos comprueba que Él ya tenía el Espíritu de Dios dentro de Él. Eso era para su nacimiento. Ahora, para su ministerio, el Espíritu Santo de Dios descendía sobre Él. Esto era para el cumplimiento de Isaías 61, 1 y 42, 1 y Salmo 45, 7, lo cual yo voy a estar leyendo para que usted siga esta secuencia, para que usted entienda este orden. Isaías 61, 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Por favor, ponga atención, porque mis palabras pueden ser dejadas o ser menospreciadas y dejarlas caer en tierra. Pero estas palabras que yo os estoy hablando no son para dejarlas caer en tierra. Estas palabras son para atesorarlas, porque el orden de la palabra de Dios es muy profundo y muy certero. Dios habla de su Hijo engendrado en la esfera espiritual, comparándolo con los ángeles, diciendo que a ninguno de los ángeles le dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Luego nos pone al Hijo subiendo de las aguas del bautismo, pero noten que al Hijo, cuando Él dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, Él ya tenía 30 años y Él iba a iniciar un ministerio. Él iba a iniciar la comisión para la cual Dios lo envió a esta tierra. Y nos dice claramente Isaías 61:1 que el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Noten pues que el orden de la Biblia es muy importante entenderlo, porque cuando Dios nos habla de que Él le dio su vida, que lo engendró, eso tiene que ver con Él como Dios, como Dios. Él fue engendrado en la esfera espiritual, pero en la tierra, cuando sale de las aguas del bautismo, está diciéndonos que el Espíritu está sobre Él, porque la iglesia debe de entender que Dios ha provisto para todos nosotros los cristianos dos aspectos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos a Dios en Cristo como nuestra vida, como una esencia dentro de nosotros en nuestro espíritu. Esa es la parte esencial de Dios, es la vida de Dios dentro de nosotros. Pero por el otro lado, nosotros tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros para llevar a cabo una comisión, para predicar las buenas nuevas. Noten pues que todo está en orden, y es en Cristo que nosotros vemos todas las cosas, para no confundirnos cuando estudiamos las epístolas. Primero en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, tú lo puedes leer en Juan 20:27, el Señor Jesucristo en la tarde de la resurrección se sopló dentro de sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
Esa es la señal aquí en la tierra de que nosotros tenemos la vida de Dios, lo cual ya lo entendimos en la realidad del Espíritu, porque si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, en la esfera espiritual nosotros adquirimos la vida de Dios. Ya aquí solo nos están explicando todo el proceso, ya solo nos están diciendo, mira, el hecho de que tú fuiste creado en Cristo Jesús en la eternidad pasada, ahora aquí en la tierra, el Señor Jesucristo en resurrección se sopla dentro de ustedes para que ustedes vean el cumplimiento de esa realidad espiritual. Pero ahora viene el cumplimiento de algo más. Ahora viene el cumplimiento del Hijo saliendo del agua del bautismo para recibir el poder de Dios sobre él para predicar las buenas nuevas. Eso es lo que nosotros entendemos en Hechos capítulo 2. Dice, empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces noten pues que todo lo que le pasa a Cristo es el orden divino para que nosotros entendamos todo lo que nos pasa a nosotros. Si el Señor Jesucristo fue engendrado por Dios corporativamente, nosotros fuimos engendrados por Dios en la vida del Espíritu. Por eso les dije, cuando ya nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre. Estamos solo llevando a cabo lo que sucedió en nuestro engendramiento espiritual, porque fuimos engendrados juntamente con Cristo, creados en Cristo Jesús. Aquí abajo ya solo es llenar los requisitos. Ustedes saben que esto así funciona. El Señor Jesucristo mismo dice que Él vino a morir a la cruz por amor a nosotros, pero si el Señor no hubiese querido venir a este mundo a morir a la cruz, de todas maneras Él ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo, entendiendo entonces que nuestro plan es celestial, todo pertenece a la esfera espiritual. En la esfera espiritual es donde Cristo presenta su sangre, así que yo creo que todos estamos agarrando el hilo, hermano. Luego dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Se da cuenta que Él es el Mesías? La comisión es el Mesías, Él es el Cristo. Él es el Mesías para Israel, Él es el Mesías para los árabes, Él es el Mesías para la iglesia, es el mismo Mesías. Lo que pasa es de que Dios tiene tratos con el pueblo de Israel de una manera, tiene tratos con los árabes de otra manera y tiene tratos con la iglesia de otra manera, pero todos estamos esperando al mismo Mesías, el que Dios un día desde la esfera celestial destinó para que muriera por todos nosotros los pecadores y que se cumpliera lo que Él se propuso en la esfera espiritual, levantarnos en estos cuerpos caídos. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Gloria a Dios. Y por último podemos leer también el Salmo 45:7, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió. Ungió es Cristo, es el Mesías. Por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Esta unción para que se llevara a cabo, esta unción era para que se llevara a cabo la comisión dada por Dios. Así que el Señor Jesús fue inaugurado dentro de su ministerio por medio de dos pasos: bautismo en agua y ungir del Espíritu Santo. Después que el Señor Jesús fue bautizado, Dios el Padre envió el Espíritu Santo sobre él económicamente, ungiéndolo para su ministerio. En Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, tenemos una palabra más avanzada del ungir del Hijo para llevar a cabo su ministerio. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos
y en el versículo 19 a predicar el año agradable del Señor. Bueno, entonces aquí vemos que el Espíritu del Señor estaba sobre el Hijo porque el Padre le había ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Y esa palabra griega que nos dan para llevar las buenas nuevas es euangelio, euangelizo. Euangelizo es en griego, la cual significa evangelizar. Anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio, era la primera comisión del Salvador, como el ungido de Dios, como el Mesías. Aún más, Dios lo envió para que proclamara la libertad a los cautivos y restaurara la vista de los ciegos y que liberara a los oprimidos y que proclamara el año agradable del Señor, lo cual lo tenemos en tipo, lo cual está en una fotografía, pertenece al jubileo. Cuando usted lee Levítico 25, del 8 al 17, esa es una fotografía total del jubileo, que es lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo ahora, el año agradable del Señor, es la fiesta de jubileo de los judíos, que solo es una sombra, solo es un tipo, donde Dios perdona las deudas a todos. Así que nosotros estamos viviendo en un tiempo en el que Dios envió a su Hijo ungido para que nos perdonaran todas las deudas a todos. Así que tú alégrate porque estamos en el tiempo del perdón. Así que todo lo que podemos ver en Levítico es una sombra. Y luego, pues termino hoy con el aspecto número 6, que todo lo que vino a hacer el Señor Jesucristo lo hizo con demostración de poder, con maravillas y señales. Así que no hay pierde. Por eso él mismo dijo, si no creéis a lo que digo, pues creed a lo que hago. Y él hizo maravillas, hizo señales grandes y fue desarrollado su ministerio con gran poder, porque él liberó a los cautivos, dio vista a los ciegos, levantó muertos, hizo todo lo que el Padre quería que hiciera para que se demostrara que no solamente vino con una palabra, sino que vino con poder. Muy bien, entonces para terminar, vamos a leer un versículo que nos muestra que Dios usó a su Hijo con grandes señales, maravillas y poder. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, porque eso es lo que lo aprueba, demostrando. Mire lo que nos prueba, es demostrando entre nosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que nosotros, al llevar el evangelio, escúcheme bien, al llevar el evangelio, Dios va a liberar endemoniados. Dios va a sanar enfermos, Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer señales. Por medio de la predicación del evangelio, Dios efectúa todas esas cosas. No es porque nosotros querramos, ni cuando nosotros querramos. Escúchame bien, no toda la gente de Israel fue sana, no toda la gente de Israel fue desendemoniada, no toda la gente de Israel fue resucitada. Resucitó, sanó, liberó a los que él quería. Así que aquí, en este negocio, el poder que nosotros recibimos, primeramente es para ser testigos, pero las señales nos van a seguir y no tengamos temor. Cuando alguien nos pide oración, oremos por él, Dios puede sanar, pero tampoco vamos a culpar a Dios si alguien no se sana, porque el asunto no trabaja de esa manera. Al que Dios quiera lo va a sanar, al que Dios quiera lo va a liberar, pero lo más importante en la unción de nosotros, en el recibir el poder sobre nosotros, es para ser testigos, para ser predicadores, para ser los que profetizan la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que profetizar en el Nuevo Testamento sencillamente significa predicar. Le doy gracias a Dios, pues, que puedo presentaros este mensaje con dos aspectos de los 42 que Dios nos ha permitido estudiar en la palabra en el Nuevo Testamento. Ya sabes que primero fue enviar a Juan el Bautista. Segundo fue enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. El tercero, ¿cuál fue? Se me escapó por un ratito, se me olvidó el tercero, pero ahorita te lo recuerdo.
Aquí los tengo. El tercero fue su encarnación. El cuarto fue el que vimos ayer, que el Hijo vino con el Padre. El quinto es que, para no hacerme más bolas, el quinto, yo sé que tú me estás escuchando y ahí lo tienes. El quinto es que Dios ungió a su Hijo, y el sexto es que Él comprobó su unción, haciendo milagros, señales, maravillas, libertando cautivos, resucitando muertos, etc. Que Dios te bendiga, y si Él nos permite, continuaremos mañana. Hasta la próxima.